La palabra de Dios, si me acompañan a Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7. Vamos a leer ahí en el capítulo 7, del versículo número 1 al versículo número 5. Hechos 7, del 1 al 5. Amén. Gloria a Dios. Sí. Vamos a leer, amén. 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 En nombre de Jesús, Señor amado. En nombre de Jesucristo, Señor. Dice, el sumo sacerdote dijo, entonces esto es así. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, Señor amado, te agradezco, Señor. Gracias, Dios mío, por esta bendición tan grande, Dios mío, aleluya, Señor amado, gloria a ti, Señor. Gracias, bendito Dios, para tu gloria, Señor amado, todo esto es, Señor. Llénanos de tu bendición, Señor bendito, llénanos de tu bendición, de tu palabra, obra en nuestras vidas conforme a tu propósito, Señor amado. Que hagamos lo que nos manda, Señor amado, haznos entenderte, Señor amado, y obedecerte con tu amor, con tu paz, Señor, con tu presencia, Señor, con tu hermosa palabra, Señor. Todo sea para tu gloria eterna, Señor amado, aleluya. Y te lo pido, Dios mío, en el nombre, Señor, de Jesucristo, Señor. Te lo pido todo, Señor. Gracias, Señor. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Siempre, aleluya. Bendito sea el Señor, hermanas. Gloria a Dios. Las promesas del Señor, hermanas, es el tema de hoy. Las promesas del Señor. Es el tema de la predicación. Amén. Las promesas del Señor son bien bonitas. Las promesas del Señor, hermanas, nos dan ánimo. Y las promesas del Señor nos ayudan a que nosotros tengamos esperanza, ¿verdad? De que Dios nos va a ayudar. De que va a estar todo mejor. Y las promesas de Dios, hermanas, siempre han sido de grande bendición para los que son de Dios. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se mantenía recordando, Dios le prometió esto a Abraham, Dios le prometió esto a los descendientes pues, de Abraham, y de ahí se agarraba el pueblo de Dios. Aún en el Nuevo Testamento aparecen cosas así. Y siempre uno, como del pueblo de Dios, hermanas, uno se agarra de las promesas de Dios, ¿verdad? Amén. Es que eso es algo que nos da esperanza. Gloria a Nos Dios. esperanza a nosotros para que nosotros podamos sentirnos, hermanas, confiados de que Dios nos va a ayudar. Así es. Y es algo de mucha bendición y algo que trae paz y trae alegría al corazón, Así es. las promesas de Dios. Y es algo muy importante y es algo, hermanas, que tenemos que tener en cuenta porque nosotros pasamos por muchas cosas y a veces si no nos enfocamos en las promesas de Dios, pareciera, a veces pasamos por cosas y pareciera que no hay solución para nuestras vidas, por lo que estamos pasando todos pasan cosas diferentes, y cuando a veces uno se enfoca en las promesas de Dios, uno siente, hermanas, la esperanza de que todo va a cambiar porque Dios lo prometió. Sí, es, aleluya. Como aquí aparece, dice que Dios prometió, dice así, en el versículo número 5, y esa palabra prometer, significa, hermanas, significa un compromiso. Quiere decir que Dios se comprometió, hizo un compromiso, pues. O sea, Dios no nada más dijo, te prometo esto a Abraham, sino que Él se comprometió Sí. a hacerlo. Entonces, Dios no es como nosotros que nos comprometemos y a veces como uno no puede pues hacer las cosas bien, solamente el Señor, Amén. pues al último no las hacemos, ¿verdad? Así es. O cosas diferentes que pueden pasar que uno no lo cumpla, pues, ¿verdad? Lo prometido. Amén. Dios no. Dios sí se compromete como Él es perfecto.
en todo lo que hace. Él si se compromete en algo, hermanas, Él lo va a hacer. Amén. Es por eso que tenemos confianza. Porque tenemos confianza en el que prometió. Sí, Señor. Porque sabemos que el que prometió es Dios y es poderoso para cumplir lo que prometió. Y sabemos que es fiel para cumplir lo que prometió. Entonces el Señor, aquí la palabra de Dios habla de Abraham, ¿verdad? Aquí habla de Abraham. Fíjense, hermanas, Abraham, dice la palabra de Dios que él vivía en Mesopotamia, ¿verdad? Ya ven que unos, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Hace muchos años atrás, cuando hubo la guerra de Irak, Estados Unidos contra Irak, que estaba Saddam Hussein, que iba a aventar a Antras, que decían, ¿no? ¿Se acuerdan que iba a aventar a Antras Saddam Hussein? Y que era de Irak, ¿se acuerdan de ese presidente? Sí. Y que iba a aventar a Antrax y que esa enfermedad, que cuando cayera iba a ser un polvo y se los iba a empezar a caer la carne a todos, iba a caer puro hueso. Pues ese lugar, Irak, ese que es Mesopotamia, hermanas. Fíjense que Abraham era de Mesopotamia, de ahí donde Dios lo sacó. Él era del que es Irak ahorita, porque él no era judío. De hecho, los judíos todavía existían donde sale Abraham. De sus descendientes en el futuro van a existir lo que es ser judío. Abraham no era judío. Abraham era un gentil como nosotros. Porque Dios, hermanas, Dios es Dios y no hay otro Dios. Y Él es Dios de los que se entregan a Él, tanto judíos como no judíos. Amén. Y Él es Dios para los judíos y para los gentiles. Hay un solo Dios nada más para judíos y gentiles. Sí, amén. El único Dios verdadero. No es un Dios nada más para judíos o nomás para gentiles. Es el Dios, el único que hay. Y a ese nos acercamos al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras, nada más, el único Dios que hay. Amén. Y Dios lo trajo a su camino a él, a este hombre. Es más, de hecho la palabra de Dios dice, hermanas, hay una porción de la Biblia que dice que el padre de él se llamó Taré, el papá de Abraham. Dice que habla de que era idólatra Taré. O sea, Abraham era un hombre que creció en una casa de idolatría, Abraham. Y él era de la región que ahorita es Irak. Es de la antigua tierra de Irak, pero antes se llamaba Mesopotamia. De ahí era Abraham. Y Dios nos salvó de ahí. Pero así como a nosotros nos salvó el Señor, que estábamos bien perdidos, Él estaba bien perdido también. Y Dios lo salvó. ¿Ya? Su papá adorando las imágenes, Él también a lo mejor se les hincaba y todo, a lo mejor. No sabe uno. Pues la Biblia habla de su idolatría. El padre de Abraham. Entonces Dios nos salvó de ahí como nos salvó a nosotros también, Abraham. Pero dice la palabra de Dios aquí donde estamos leyendo, dice que Abraham estaba en Mesopotamia, estaba en ese lugar que es Irak, pero dice que es Irak ahorita, pues en el tiempo moderno, y dice que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, dice, y ven a la tierra que yo te mostraré. Fíjense, hermanas, que ahí Dios le está diciendo que se vaya de su país, de su tierra, que se fuera de Mesopotamia, y le dice que dejara a su familia, le dice así, ¿verdad? Amén. Él tenía a su esposa, no dice que deje a su esposa, sino que deje a su familia como sus familiares, pues, ¿verdad? Que fuera a seguir al Señor. Sí. Pero le dice, y ven a la tierra que yo te mostraré, pero no le dice cuál es la parte que Dios quiere darle. Nomás dice que se vaya a la parte que él le va a mostrar. Dice la Biblia que de ahí él se fue a Aram, dice así. Pero dice la Biblia que se fue a Aram, dice que se fue con su padre, ¿verdad? Se fue con Taré. Pero ahí en esa tierra de Aram, cuando él se fue obedeciendo a Dios, ahí dice que se murió su padre y después de ahí dice que Dios lo trasladó a Canaán. Dice a la tierra, dice la Biblia, dice a Canaán, dice así en el Antiguo Testamento, pero aquí en esa porción del Nuevo Testamento dice que lo trasladó al lugar donde habitaban los judíos que le estaba hablando a Esteban en ese momento. Esteban aquí está hablando y está contando todo esto de Abraham. Entonces, lo que ahí se ve, hermanas, es que Dios se le manifiesta a Abraham. Él es una persona incrédula, una persona, hermanas, que no es pueblo de Dios. Y él, hermanas, está en sus pecados, vive en una familia idólatra. Él a lo mejor era un idólatra de primera, quién sabe, nomás Dios sabe, porque su papá era idólatra, la Biblia lo enseña. Y también su hermano, la Biblia lo enseña. Su hermano Nacor, tenía su hermano Nacor y su hermano Aram. Entonces, de hecho, Aram él es el tío del sobrino de Abraham que sale en el Antiguo Testamento, que queda con su sobrino, ¿se acuerdan? Así. Ok. Entonces,
Dios se le manifiesta, hermanas, y él no conoce a Dios. Y Dios le dice, deja tu país, deja tu familia y ven a la tierra que yo te voy a mostrar, le dice así. Pero cuando Dios le dice eso, hermanas, a él aunque es un inconverso, él le cree al Señor. Y él se manifiesta un Dios que no es un ídolo, y él estaba habituado a ver puros monos, puros ídolos. Y se le manifiesta un Dios espiritual, y le cree. Se le manifestó Dios, se le apareció Dios, dice la Biblia, y le creyó. Sepa qué cosa vio, pero, o nomás la voz, o no sé cómo, pero Dios se le manifestó de alguna manera. Dice que se le apareció Dios, quizá cómo se le manifestó. Porque Dios también enseña que Dios después a Abraham se le va a manifestar cuando él ya está caminando en Dios. Dice la Biblia que se le manifiesta y Dios hasta come con él mantequilla, toma leche, come carne, come panes. Dios con él, y ángeles también comen con él, todo eso también. La Biblia enseña así en Génesis. Entonces, Dios se le puede manifestar si quiere con cuerpo, sin cuerpo, quizá como Dios se le manifestó, ¿verdad? Pero Dios se le manifestó, la Biblia enseña, se le apareció. Pero el punto aquí, hermanas, es que él le creyó. Es que él le creyó. Y como el punto es las promesas de Dios hoy en esta noche, hermanas, Dios le dijo eso, de que dejara su familia, dejara su tierra, su nación, y se fuera donde le iba a mostrar, y ni le dijo ni dónde, más que le iba a mostrar después a ver qué parte de él nomás se salió de su país, y a ver qué país, a ver qué parte Dios quiere que vaya, ni sabía ni a dónde. Pero hermanas, dice que llegó a Aram, y cuando llegó a Aram, su papá lo siguió, hasta su papá se murió ahí. Y de ahí dice que Dios lo trasladó a la tierra que habitaban los judíos, que es Canaán. Lo dice aquí en el Nuevo Testamento. Dice Esteban que Dios lo trasladó a la tierra que ustedes habitan ahora, que era Israel. Y en el Antiguo Testamento dice Canaán. Pero Dios se lo llevó ahí. Pero cuando Dios se lo llevó ahí, hermanas, Dios le hizo una promesa a Abraham. Le hizo una promesa. Fíjense, primeramente quiero decir esto antes de la promesa. Dice la Biblia aquí, si usted se fijó en la lectura, hermanas, dice que Dios no le dio ni para poner un pie, dice, ¿verdad?, en la tierra que llegó. Pero eso lo que quiere decir, hermanas, uno piensa en un pie, de lo que es un pie, ¿verdad?, la planta de un pie. Pero lo que quiere decir en realidad es que no le dio ni un metro cuadrado, pues quiere decir. De hecho, yo tengo aquí una Biblia. Esta que tengo aquí, la pueden ver, esta verde, si la puede ver alguien. Esa Biblia te explica las cosas más claras en un lenguaje más sencillo para que uno entienda. Y ahí no dice pie, dice un metro cuadrado. Dice así, metro cuadrado. No dice en estudio, en la Biblia. Es un versículo que dice metro cuadrado. Entonces, Dios llegó a esa tierra, hermanas, cuando llegó a la tierra que Dios le prometió. Llegó a la tierra que Dios dijo que fuera, perdón. Llegó a esa tierra, y cuando llega ahí, él no tenía ni un metro cuadrado para estar ahí. Y llega con su esposa, él llega con todo lo que tenía muchos esclavos, tenía cosas y todo, llegó con todo lo que tenía él. Y cuando llega, hermanas, no tenía nada. Es como que Dios le diga a usted, vete de tu país, a donde yo te voy a mostrar, y deja tu familia. Y usted dice, bueno, me voy, y usted se va a Estados Unidos, ¿no? Deja su familia, deja su país, se va a Estados Unidos, y cuando se va a Estados Unidos, de ahí Dios se lo lleva a Canadá, se lo lleva a otra parte, como a él le pasó así, que fue así. Pues se lo llevó a Aram, y de Aram se lo llevó a Canaán. Entonces ya se lo lleva usted a Canadá, y cuando se lo lleva a Canadá, el Señor, usted no tiene, hermanas, ni dónde vivir. Y usted no cuenta con un pedacito de tierra que usted dice, esta es mi casa. Usted está en otro país, pues, en una tierra desconocida. Y va nomás porque Dios dijo que fuera. Pero dice la Biblia que cuando fue ahí, Dios le prometió que esa tierra se le iba a dar a él. Imagínese, usted llega a Canadá así, y Dios te dice, yo te voy a regalar a ti el país de Canadá. Y hay gente ahí en Canadá, y la Biblia enseña que había gente cananea cuando Abraham llegó ahí. O sea, había habitantes, no crea que era pura tierra, y Dios le dijo, ¿te voy a esa tierra? Pues él sí, pone un cerquito y ya es de él, ¿verdad? No, llegó una parte habitada, como que usted llegue a Estados Unidos y diga, Estados Unidos es mío. ¿Cómo que es tuyo? Si mi casa tienes, a ver, ¿cómo que es tuyo? Así llegó él. Y dice la Biblia y que Dios le dijo, y esto te lo voy a dar a ti, todo el país. Y hasta la gente ahí, ¿qué vamos a sacar a la gente o qué? De aquí, para yo quedarme con todo. Y Dios le dijo, te voy a dar ese lugar, dice. Y dice, y a tu descendencia, fíjese. Pero resulta, dice la Biblia, hermanas, que él no tenía ni hijo. ¿Cómo Dios dice que se lo va a dar a su descendencia a ese país? También. Si él no tiene hijos para tener una descendencia que Dios se lo dé. Y él ya estaba grande, era un hombre de la tercera edad. Sí.
Y su esposa era una mujer de tercera edad y su mujer era una mujer estéril. Que aunque Abraham hubiera sido un joven, de todos modos, ella era estéril, no podía salir embarazada. Y no tenían hijos. Y Dios le dice, te lo va a dar a ti. ¿Cómo vas a sacar? Y allá hay gente ahí ya. Y es otro país. Te lo va a dar a ti este país. Pero ¿cómo me da este país? Imagínense. Se para ustedes Estados Unidos, este país para mí. ¿Cómo que es para ti? Ahí están los gringos. Y ya tu descendencia, pero ya estoy viejito, ya estoy, mi esposa también. Y hasta ese estéril nunca pudimos tener un hijo. ¿Cómo que va a ser para mí y para mi descendencia? Le dice Dios. Entonces, ese es el punto, hermanas, de las promesas de Dios. Dios promete, hermanas, promete cosas, pero lo que Dios promete son cosas imposibles de alcanzar. Son cosas imposibles de alcanzar, pero, hermanas, el punto es que aunque son imposibles de alcanzar, uno cree porque uno cree quien lo prometió. Amén. Por eso dice la Biblia que cuando se habla de promesas de la Biblia, se habla en una ocasión que creyó que era poderoso para hacerlo, dice así. Entonces, hermanas, el punto es de que usted puede decir, sí, hermano, pero hermanas, yo sé que Dios es bueno y nos ayuda, pero fíjense que mi situación está bien difícil. Es un imposible que yo pasaría esto. Yo creo que me voy a morir así, hermano. Creo que me voy a morir así, hermano. Creo que me voy a morir así, hermana, le dice a otra hermana, ¿no? Porque mi situación no puede cambiar. Y si es cierto, no puede cambiar. No tiene solución. Y si es cierto, no tiene solución. Pero el punto es que tú le crees al que prometió. Si Dios te dijo que te iba a ayudar, te va a ayudar. Así como era un imposible Abraham. ¿Cómo que este viejito dice que todo el país va a ser de él y que nos va a sacar de aquí? No, hombre, vamos a sacarlo de aquí que ni de aquí es. Ese extranjero que está aquí está diciendo cosas ¿qué trae? ¿Verdad? Y que a su hijo, ¿cómo que a su hijo si ya ni pueden tener hijos, están muy grandes y en su parte sus esposas estériles y el que fue estéril ya está grande, ¿cómo va a salir embarazada? Y aunque pudo haber tenido de joven, ya es estéril también. Y que a su descendencia, estos se van a morir al rato. Y Dios dijo que se le iba a dar a él. Que ya se miraba que en el futuro iba a tener y que su hijo cuándo iba a nacer, sí, cómo va a nacer, era un milagro, cómo es imposible que naciera. Pero él le creyó a Dios y Dios se lo dio. Por eso ahí mismo Esteban le está hablando a los judíos y le dice, y Dios dijo que les iba a dar esa tierra en la que ustedes habitan. ¿Y quiénes son los que la habitaban? Los judíos. ¿Y quiénes son los judíos? Los descendientes de Abraham, que Dios dijo que iban a ser sus descendientes que iban a tener la tierra. ¿Se lo cumplió Dios? Amén. Entonces el punto es, hermanas, que Dios promete cosas y humanamente hablando sí son imposibles, como dijo la hermana. Es imposible humanamente, pero el punto es que usted debe de creer y yo debo de creer, porque el punto no es que sea imposible, el punto es quién lo está diciendo, quién lo está prometiendo. Sí, el hombre te puede prometer, hermana, te puede prometer algo bien sencillo, bien pequeñito, el hombre, ¿verdad? El hombre, la mujer. Amén. Y no lo puede cumplir a veces. Porque uno no puede, porque somos seres humanos. Pero Dios te promete lo imposible y lo recibimos porque es Dios el que está hablando. Y la palabra comprometer, como le dije ahí, que aparece ahí la palabra griega ahí que es de comprometer, que aparece en el versículo número 5. Esa palabra griega se utiliza, y la palabra comprometer, promesa, se utiliza para comprometer lo que ya dije, pues, ¿verdad? O sea, es que lo dije al revés. La palabra promesa que aquí dice, esa palabra griega que se traduce promesa, esa palabra de promesa, el significado que tiene es compromiso. Entonces quiere decir que Dios tiene el compromiso, tuvo el compromiso de Abraham de cumplirle. Y si a nosotros nos prometió algo el Señor, es un compromiso que Dios ha hecho, pues. Y podemos estar seguros porque Dios lo prometió, pues. Amén. Entonces eso es así. Y es que en Dios, hermanas, no es de que mi situación es imposible y por eso no va a pasar. En Dios es de que quién te está dando la esperanza de que vas a salir adelante. Si es Dios, no importa que sea imposible, vas a salir adelante. Amén. Y si no te lo dice Dios, aunque sea algo simple, normal, si Dios quiere no pasa. Así es. Aunque sea algo normal. Uno dice, ¿sabes qué? Ahorita voy a calentar una tortilla y si Dios quiere ni la calientas porque Así viene es. alguien, te entretienes y platicas todo y te vas y no la calientas y te fuiste y ya no pasó. Así es. Y hasta eso, ¿no? Ahí está. Amén. Y todos sabemos eso porque en la vida nos han pasado muchas cosas, sabemos que así es la vida. Amén. Pero si Dios dice hasta que diga algo imposible va a pasar. Es como cuando Jesús
Jesucristo habló de un rico que no quiso entregar todo para entregar toda su fortuna para de esa manera él entregar todo su ser a Dios. Entonces él no quiso hacer eso. Entonces Jesucristo dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja a que un rico fuera salvo, ¿verdad? Entonces los discípulos, dice la Biblia, que al oír eso dijeron ellos, entonces ¿quién podrá ser salvo? Entonces nadie se va a poder salvar, porque es muy difícil salvarse, ¿verdad? Fíjese que no dijeron los inconversos, los que sí creían en Dios, los que andaban con Jesús, con Dios. Ellos dijeron que quién podrá ser, son los que tuvieron la duda. Los que eran de Dios fueron los que tuvieron la duda. Entonces, ¿por qué? Porque es bien difícil, porque vieron la dimensión de qué tan difícil es poder ser salvo, pues. Entonces, Jesús lo pone todavía más difícil que ellos. Ellos dicen, ¿quién podrá? O sea, como que a lo mejor, o sea, nadie puede, o a lo mejor algunos sí, no sé, ¿verdad? Pero Jesús lo puso más difícil porque Jesús dijo, para los hombres esto es imposible, dijo así. Entonces, Jesús dijo, hermanas, que para el hombre es imposible que se salve. O sea, humanamente hablando, nadie nos podemos salvar. Es imposible que alguien se salve, una sola persona. Jesucristo enseñó eso, o sea, es imposible que alguien se salve. Dijo Jesús, yo entenderé Jesús eso, pero Jesús dijo esto, dice, pero para Dios es posible, dijo. Amén. Entonces lo que ahí Jesús muestra, que es imposible la salvación, no se puede salvar ni un solo ser humano, es imposible que alguien se salve, es imposible, nadie se puede salvar. Pero Dios, que es tan grande y tan poderoso, Él hace posible que se pueda salvar uno. Amén. Hace lo imposible. Entonces, si no creyéramos en lo imposible, que Dios nos va a ayudar, hermanas, de lo que estamos pasando, sería como también entonces no creen en la salvación que Dios nos da, porque es algo igual, es un imposible la salvación. Sí es. La salvación es un imposible y Jesús lo hizo posible. Entonces, así como usted no cree eso y que es verdad, así también en lo imposible también que usted está pasando, Dios también le va a ayudar. Es lo mismo. Aleluya. Porque usted está confiando en las promesas de Dios. Amén. No está confiando en el Señor, que Él es el que lo habló, pues. Él es el que lo dice. Entonces, por eso, hermanas, en las promesas de Dios no se ve todo fácil. Se ve todo imposible. Por eso Dios hasta tiene que prometer para que usted vea que sí se va a poder hacer lo que no se va a poder hacer, lo que se ve que nunca se va a poder hacer. Y que la verdad, si Dios no interviniera, nunca se podría hacer, obviamente. Pero el punto es que usted cree porque usted sabe quién lo está diciendo. Y usted cree en Él, por eso usted recibe a Cristo y Cristo lo salva. Y ahora están hablando lenguas por el Espíritu Santo porque Dios la salvó y ya está, la bautizó hasta el Señor con el Espíritu Santo porque Dios sí la salvó desde cuando, que hasta la bautizó. Y por eso habla hasta lenguas en su casa. O aquí, donde sea. Porque Dios hace real lo imposible. Es lo que Jesús les enseñó a ellos. Cuando miraron como que imposible que alguien se salve. Jesús dice, no, pues sí es imposible como usted lo ven. Así es imposible, ni uno se puede salvar. Es imposible, pero para Dios es posible. Gloria a Dios. Así lo que Abraham también decía que llegue. Este país es para mí. Usted cree, llego yo a Estados Unidos. Es para mí ese país. O sea, los que para ti, dale para afuera, me corren. Hasta me salen, si me escuchan hasta racistas, hasta me pueden hasta balacear o golpear. Me pueden hasta dejar muerto, balanceado, golpeado, porque hay grupos de racistas también. Sí. Me salen esos güeros, los que son racistas, los que son güeros racistas. Esos son bien malos. Entonces, imagínense. Entonces, y que diga, es para mí y para mi descendencia. Ay, para tu familia, para tus hijos, ¿cómo que? ¿Verdad? Es un imposible. Y así llegó Abraham, Dios le dijo, y él no tenía nada, le pertenecía, él era el extranjero. Él era el que estaba donde, humanamente hablando, donde no tenía que estar. Pero Dios le dijo, esto es para ti, mira, y el pues si Dios así lo dijo, y se lo dio Dios, se lo dio el Señor. Gloria a Dios. Porque cree en las promesas de Dios. Y Dios a mi descendencia se lo va a dar. Sí, pero pues ya era una persona ya anciana, pues, o sea, ¿cómo iba a tener un hijo? Y su esposa era anciana, y aparte era estéril también, y aunque no fuera estéril, de todos modos, por la misma edad ya ni podía tener hijos a lo mejor, aunque no era estéril porque era muy grande. Entonces, y aún así Dios le permitió que saliera embarazada y se le da su descendencia. Y está hablando Esteban con la descendencia. Y el mismo Esteban es de la misma descendencia de Abraham, el que está hablando. Entonces Dios lo cumplió todo. Amén. Hasta dice, la tierra que ustedes aquí habitan, la que están viviendo ahí, Dios se lo dio a Abraham y a su descendencia como lo prometió. Entonces, hermanas, tengamos ánimo, confiemos en las promesas de Dios. Dios nos va a ayudar en lo que estamos pasando. Amén. Todos pasamos cosas diferentes. No importa que sean diferentes, no importa que sean imposibles, lo que importa es que confiamos en Dios. Gloria a Eso es lo importante.
Si no confiáramos en Dios, hasta las cosas que se pueden lograr, no tenemos garantía. Pero como confiamos en Dios, hasta lo imposible, sabemos que tenemos garantía porque el Señor lo va a hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanas. Vamos a hacer una oración. Bendito sea el Señor. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a orar, hermanos.